Oye, buenas tardes a todos, a todas, que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tan llena de tentaciones. No hay más que llegar al jardín de la fundación para que te entre la tentación de sentarte en un banco a leer porque hace una tarde verdaderamente bonita. Un gusto estar aquí hablando de Kafka en el día preciso, parece ser que no es una casualidad, que se celebra, que se conmemora, no se celebra el centenario exacto de su muerte. Hace tal día como hoy, 100 años, que murió Kafka y la verdad que me he quedado muy impresionado sabiéndolo. Soy un poco desastre para las fechas y las celebraciones y la verdad que he dicho que es impresionante que 100 años más tarde estemos aquí hablando de él. Bueno, estamos con Mónica Gustova, es la autora de este libro en Galaxia Gutenberg, Milena de Praga. Y este año tenemos un invisible hilo que nos une, que es que yo he reeditado este libro que se titula Kafka con sombrero, está en Nórdica Ilustrados, y alguien pensó que era una estupenda idea que nos juntáramos a hablar de Kafka y de Milena. Creo que no nos conocíamos en persona, Mónica. Sé quién eres, te he leído, te sigo por redes, los viajes que haces, las aventuras que emprendes por ahí, pero yo creo que no habíamos coincidido nunca en persona. Sí, ¿Sí? alguna vez me has entrevistado. ¿Sí? Sí. Pero de lejos, porque no creo que se me hubiera olvidado, porque tiene una manera, ya veréis, muy especial, muy seductora y llena de pasión de hablar. A lo mejor fue por teléfono y no es lo mismo, Podría yo ser. creo. Oye, bueno, bien, que todo bien, en Claro, orden. claro. Con... Perfecto. Me ha dicho Mónica hace un rato, dice, mira, vengo de Estados Unidos, de una gira americana, dice, vengo todavía un poco despistada, dice, habla tú. Y he dicho, no sabes a lo que estás condenando al público. O sea, como encima me digas, habla tú, podemos estar aquí indefinidamente. Hablábamos antes, porque sí hemos grabado para la radio, de el primer Kafka de Mónica. ¿Qué lectura recuerdas como primera lectura de Kafka y cómo fue ese contacto? Ella es praguense, es de Praga. ¿Cómo fue esa lectura de Praga? ¿Qué recuerdas de ese primer libro que leíste de él? Pues la verdad es que yo me fui de Praga a los 16 años. O sea que todavía casi no era la edad de leer Kafka. Uh -huh. Y entonces luego con mis padres nos fuimos como exiliados a los Estados Unidos, porque mis padres huyeron de la Checoslovaquia comunista, ¿no? Y se fueron a través de la India, se fueron a los Estados Unidos y entonces fue allí donde yo tuve pues mis primeros contactos con Kafka. Uh -huh. Y la verdad es que la primera novela que le leí fue El Castillo, Uh -huh. y que me encantó el castillo porque bueno, no se sabe muy bien quién está con quién. Siempre está oscuro, siempre hay nieve, o sea que es frío y oscuridad, ¿no? A través de todo el libro, como si no hubiera días, como si solo hubiera noches, o bueno, como en el invierno, claro, las noches son muy, muy largas. Y esto, la verdad es que me quedé fascinada con esto. Y luego, pues, algo mágico ha pasado, porque precisamente cuando me puse a escribir sobre su amiga Milena, me di cuenta que claro, él escribió El Castillo sobre ella y sobre su marido. Sobre su marido escribió sobre un triángulo amoroso y claro, en El Castillo. Incluso hay nombres que se parecen, por ejemplo, pues Frida es Frieda, Milena, ¿no? Y otros nombres que también se pueden reconocer como los de la vida de Kafka y que luego los trasladó a su novela, ¿no? O sea que es como, bueno, como un círculo que se ha dibujado desde mi primera lectura de Kafka hasta esta última lectura que hice mientras estaba escribiendo mi novela. Un par de cosas. Me ha gustado antes cuando hablabas de esta
primera lectura del Castillo, una novela que recordabas, decía, todo ocurría siempre de noche, era una novela oscura, y es verdad que sí que en el bachillerato aquí en España asociábamos a Kafka con esa oscuridad que luego tampoco es para tanto. Hay varias lecturas de Kafka, ¿no? Esa lectura que hacemos de adolescentes y una lectura seguramente más de adultos que es muchas veces muy distinta a aquella primera lectura, ¿no? Descubres de repente a alguien con un gran sentido del humor, con unas propuestas muy surrealistas, muy insólitas, ¿no? ¿Te ha pasado también en esa segunda? Sí, claro, totalmente. Mi primera lectura, yo interpreté El Castillo como una novela sobre alguien que es incapaz de llegar a su destino debido a la burocracia, ¿no? Y me quedé con esta lectura durante muchos años, que me pareció ya bastante interesante, ¿no? Lo que pasa es que ahora, durante esta última lectura, me di cuenta de que hay muchísimo más sobre las relaciones humanas. Es que es como, yo creo que para mí es la mejor novela de Kafka, porque habla minuciosamente de la dificultad de las relaciones humanas, ¿no? Cosa que también tienen otros libros y cuentos, pero no tan elaborado como en esta novela. Como esta novela. Sí. Te preguntaba antes para la radio sobre Milena, sobre este libro, Sí. Soy Milena de Praga, y me decías, o he interpretado que me decías eso, que habías decidido hacer un libro sobre Milena para librarla del influjo de Kafka, ¿no? Descubramos a Milena, Sí. al margen de Kafka y de eso. Claro. Parte de eso va ese libro, ¿no? Lo tenía apuntado, pero no recuerdo. Kafka aparece en la página 30 y tantos, de modo que hay una vida anterior a Kafka y desde luego una vida de Milena posterior a Kafka también, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué Milena? Que era la pregunta que pues mira, pues Milena también, tengo con Milena una historia larga, que Sí. también data desde mis años de estudiante. Cuando tenía unos 20 años, mis padres me regalaron el libro de Margarete Buber-Neumann, que escribió la primera biografía de Milena. Que bueno, hoy sabemos que es un poco inexacta como biografía, pero es maravillosa como describe el ambiente en el campo de concentración de Ravensbrück, donde las dos mujeres coincidieron, ¿no? Entonces, claro, yo leí este libro con un interés enorme, y Milena se me quedó totalmente grabada, ¿no? Os tenéis que imaginar, claro, yo estaba exiliada, estaba en los Estados Unidos, muy lejos de mi ciudad natal, de la ciudad donde no podía volver, ¿no? Y entonces me llega este libro sobre otra mujer muchos años antes, y que vivió pues muchos años antes y murió en los últimos años, o el último año de la guerra, de la Segunda Guerra, porque bueno, este año celebramos 80 años de Milena, de la muerte de Milena. Y claro, pues quedé bastante seducida por esta mujer, y desde entonces, allí donde iba, buscaba alguna información sobre ella. Al principio no había casi nada, pero luego cada vez más encontraba pues cada vez más biografías. Sí, y además incluso gente que estaba todavía viva y que la había conocido. Entonces, de todo esto yo me iba haciendo como una imagen de lo que podía haber sido Milena, ¿no? Entonces, la verdad es que la llevaba dentro muchos años y décadas. Y cuando iba a Praga, pues buscaba información. También fui a los archivos, y entonces allí encontré cartas de Milena a otras personas, no a Kafka, porque estas cartas solo conocemos las cartas de Kafka a Milena, pero no viceversa, porque estas se perdieron, ¿no? Y claro, pues a base de su correspondencia
y con distintas personas, incluso con algunos amigos de Kafka como Max Brod, pues me hice mi propia idea de cómo debía de ser Milena, y además hablé también con algunos estudiosos que la verdad es que me dieron algunas ideas muy, muy importantes para poder escribir mi libro. Y claro, el libro lo escribí pues siempre intento escribir mis biografías noveladas de tal manera para que se ciñan al máximo a la verdad. Me has contestado a la pregunta 2 y a la pregunta 3, pero no pasa nada, porque la pregunta 2 era, los anglosajones lo tienen muy claro, tú entras en una librería y pone fiction and non-fiction, separan de forma tajante la ficción de la no ficción y no hay problemas al respecto. Aquí somos más laxos y siempre hay mucha discusión en torno a que, menos mal también, menos mal que no somos anglosajones, que digo que siempre hay una manera más laxa de acercarse, pero en todo caso interesante, porque ¿cómo se novela la realidad? ¿Qué compromiso adquiere un escritor que coloca el nombre de alguien real en la tapa de un libro? Te documentas mucho, pero claro, hay una parte que hay que novelar, que hay que ficcionar, que hay que idear, ¿no? Pero hay un compromiso de lealtad detrás, supongo. Para mí sí. Yo me imagino cómo podía ser la persona, cómo podía hablar. Claro, no es fácil, por ejemplo, hacer hablar Milena con Kafka, ¿no? Y cómo le contestaría Kafka, ¿no? Qué reacción tendría, qué cara pondría y cosas así. Pero bueno, la verdad es que una vez te tiras a la piscina, pues tienes que continuar, ¿no? Y así lo hice. Yo me dejo guiar por mi instinto, cómo deben ser los personajes. Porque es que desde mi primer libro que escribí, que era una biografía de Hrabal, de Bohumil Hrabal, el novelista checo, entonces desde entonces siempre intenté entrar dentro del personaje y escribir desde dentro, tanto si es un personaje real como si no. Con Hrabal también lo hice así, y por eso algunas personas me dicen, aunque aquellos para mí es non-fiction, realmente es una biografía, pero hay gente que me dice que es una novela, es un largo poema, sí. O cosas así. Leí esa biografía porque yo tuve un momento de fascinación con Hrabal. Sí. Me encanta lo bien que lo dice y lo regular que lo digo yo. Cuando a mí me presentó a Hrabal, me habló de él David Trueba, sí. En un proyecto sí. de bibliotecas de escritores que llevo haciendo tiempo. Sí. Cuando fui a su casa para que me enseñara su biblioteca, me dijo, bueno, mi escritor favorito es Bohumil Hrabal. Entonces yo lo pronuncié mal, me dice, se pronuncia como Raval, pero con H. Y siempre he tenido esa idea. Y la verdad que yo no había leído nada de él y salí a la librería, no recuerdo cuál fue el primer libro que compré de él, pero quedé tan atolondrado con aquella lectura que esa misma semana creo que leí 3 o 4 libros. Y recuerdo mi llegada a la radio, llegué entusiasmado, Los Talé, El Guero, tenéis que leer a un tipo que se llama Bohumil Hrabal como Raval, pero con H, porque estoy fascinado. Todos naturalmente habían leído a Hrabal, menos yo. Hombre, por favor, pues vaya descubrimiento. Y es un autor que les recomiendo, y esa biografía de Mónica también, porque la verdad es que es un libro tan... Me dio mucha envidia que lo hubiera conocido y que hubiera podido tomar cerveza con él, claro, ese gran sí. bebedor de cerveza que fue. Fue un gran momento de mi vida poderlo conocer. Claro. Oye, hay una frase en la página 34, hablando de esto de realidad y ficción, que le dice a su marido, a Milena, le dice, separáis la vida y la literatura. ¿Por qué? Al final todo es literatura. Y también es verdad, ¿no? Esta discusión a veces que hacemos entre realidad y ficción, al final la vida misma es literatura de algún modo. Yo la verdad es que generalmente cuando oigo que alguien dice o cuando veo escrito la novela está basada en una historia real, entonces
Y a mí me extraña porque pienso, es que todas las novelas están basadas en historias reales, ¿no? O sea que, claro, porque de algo lo hemos sacado, incluso las más imaginativas. Siempre hay algo de verdad, o mucho de verdad, porque es así. Claro. He tenido la fortuna, hablamos un poquito de Luis Mateo, que además te va a encantar a Mónica, que son muy amigos. He estado 2 meses con Luis Mateo Díez, el ganador del premio Cervantes, flamante de este año, porque tuve la fortuna de que me encargaran su exposición del Cervantes. Y dice Mateo que en este momento donde todo es tan vertiginoso, donde hay tanta información que te asalta cada mañana, donde pasan tantas cosas, decía él que cada vez tenía más tentación de refugiarse en la imaginación, en ese espacio de las novelas, del cine, de la imaginación, porque decía que es un terreno mucho más sosegado que la realidad esta que nos asalta, ¿no? Y claro, uno piensa en la cantidad de personajes de los que se ha enamorado, personajes a los que hemos odiado visceralmente, lugares imaginarios que hemos visitado, porque al final hay una vida de ficción tan real como la vida misma. Conocemos más a Ana Karenina que al vecino del cuarto con el que nos cruzamos a diario y no tenemos ni idea de quién es, ¿no? Es verdad que hay una vida de ficción potente. Hablábamos de la documentación, nos hablabas de esta manera tuya de emprender estas biografías noveladas, y cuando yo escribí esto es una reedición de un libro, creo que hace 8 o 9 años que lo escribimos, Kafka con sombrero, y me llamaron muchas cosas la atención de Kafka. Leí 3 o 4 biografías y me sorprendieron varias cosas de él. Por ejemplo, que tenía un tío en Madrid que trabajaba, era gestor ferroviario o algo así, y tenía el despacho en la estación de Delicias, ¿no? Y de repente uno fantasea con esa posibilidad de que Kafka dijera, voy a ver a mi tío, y que hubiera vivido o que hubiera pasado por Madrid. Me sorprendió lo moderno que era Kafka. Tenemos esta idea muy decimonónica de un personaje que montaba en moto, tenía un barquito de remo, nadaba, hacía gimnasia, se hizo seguidor del fletcherismo, una doctrina nutricionista que exigía masticar la comida, era vegetariano, es decir, que era un tipo verdaderamente... Tenía teléfono en casa, suponemos que no, a juzgar por los volúmenes, por los voluminosos volúmenes de cartas, pero había teléfono, podía hablar por teléfono, odiaba hablar por teléfono, y eso me llamó mucho la atención. Y el nazismo, la presencia del nazismo en la vida de Kafka. Antes comentábamos cómo probablemente, si no llega a morir de tuberculosis con 40 años, habría muerto casi con seguridad en un campo de concentración. Sus hermanas murieron en un campo de concentración, uno de sus tíos murió en un campo de concentración, Milena murió en un campo de concentración. Claro, sí. Algunos por judíos y Milena, por ejemplo, murió en el campo de concentración porque era una persona que estaba en la resistencia antinazi, ¿no? Ella era, de hecho, Kafka era muy importante para ella porque le dio como una orientación a su vida, porque ella era su primera traductora, la primera traductora de su el primer cuento, la primera novela novela corta que tradujo era El fogonero. Y desde entonces para ella era tan importante esto de ser de ponerse a traducir, de dedicarse a la literatura, que ella nunca más quiso dedicarse a otra cosa. Ella vivía en aquella época en una Viena del siglo o sea que de principios del siglo XX, y principios no del todo, pero bueno, llegó allí en el año 1918, o sea que cuando se acababa la Primera Guerra Mundial, ¿no? Viena era una ciudad que estaba muy empobrecida por la guerra, y cuando perdió la guerra, entonces, bueno, se deshizo el imperio austrohúngaro, como sabemos, ¿no? Entonces, esta fragmentación, mientras
Praga prosperaba como la capital de un estado independiente y la gente estaba pues llena de una nueva energía de poder hacer establecer su propio estado y su propia cultura y darle importancia y todo esto. Pues Viena era una ciudad donde realmente reinaba la miseria y sobre todo esto se notaba en invierno. Entonces, sobre todo los literatos iban mucho a los cafés. Esto también se ve reflejado en mi libro. Los literatos iban siempre a los cafés y pasaban largas horas allí, porque en el café no hacía tanto frío y además con el café que consumían, pues no sentían tanto el hambre, ¿no? Y bueno, pues eran realmente los grandes escritores de aquella época. Había Broch, había Musil, había Canetti, había Karl Kraus, Werfel, o sea que todos esos escritores que están como, digamos, es el nacimiento de la novela del siglo XX, ¿no? De hecho, el nacimiento de la novela del siglo XX se gesta bastante en la Europa central, ¿no? Y porque si pensamos en James Joyce, él estaba en Trieste, ¿no? O sea que realmente es el imperio austrohúngaro, ¿no? Y bueno, pues en estos cafés donde iba Milena y donde iba también su marido, su primer marido, que la verdad es que era una mala relación, una relación tóxica por parte de él, pues ella aprendió muchísimo de estos literatos y por eso también se puso a traducir a Kafka. Y a base de traducirlo, pues lo conoció también. Y los dos se enamoraron y bueno, pues para Kafka, para los dos era importantísimo, casi se diría para el resto de su vida, porque Kafka escribió la novela de la que ya hemos hablado, El Castillo, hacia finales de su vida, que tan a finales que no pudo es inacabada esta novela, y Milena, para Milena era importante porque, como ya he dicho, vio qué es lo que más le importaba en la vida, que era la escritura. Y entonces ella se puso a escribir artículos para la prensa, se convirtió en una periodista como pensadora, ¿no? Y a Kafka le gustaban mucho sus artículos y se lo decía. De hecho, era la primera persona que se lo decía. Y con esto Milena adquiría mucha seguridad en sí misma, ¿no? Oye, ¿cómo era de zalamero Kafka, no? Zalamero, que es una palabra, por cierto, que me encanta, que digo que qué cartas mandaba tan llenas de seducción y tan llenas de adjetivos. Querida señora Milena, le escribe al principio de su relación, se trataban de usted, está en la página 49, y le escribe: después de 2 días y una noche la lluvia ha cesado. Tal vez solo brevemente, pero es un acontecimiento digno de celebración y por ello lo celebro escribiéndole. Al fin y al cabo, la lluvia ha sido soportable, probablemente por encontrarme en el extranjero, aunque no lo es del todo, pero hace bien al corazón. Me visitan lagartijas y pájaros, parejas desiguales. ¿Cómo le recomendaría este verano? Hace poco me escribió usted que no podía respirar. Imagen y sentido están muy cerca en esa palabra y ambos podrían ser un poco más fáciles aquí. Este era Kafka, que era, digo, un personaje extremadamente seductor, ¿no? Con Milena. Es curioso porque me llama mucho la atención, claro, porque hemos podido leer las cartas de Kafka. Me encanta porque cuando conoció a Feliz, su primera novia, le dice, bueno, soy descuidado escribiendo, dice, ya te iré escribiendo, tampoco hace falta que me contestes. Y a partir de ese día le mandaba 7 cartas diarias y así todo el tiempo, ¿no? Entonces digo que es curioso porque hemos podido leer las cartas de Kafka
pero no hasta ahora habíamos podido intuir cuál era la reacción en sus corresponsales, ¿no? Sí. Milena lee estas cartas de Kafka y se queda, claro, absolutamente seducida con este personaje tan zalamero, al menos escribiendo, ¿no? Hay mucho amor también en este libro. Sí, yo creo que, bueno, si fuera únicamente zalamería, pues ella se hubiera dado cuenta y probablemente le habría mandado a paseo. Sí. Pero claro, es que todo esto era tan fino y refinado y lleno de como sentimiento de verdad, ¿no? O sea que yo creo que es por esto que Milena intuyó que allí había alguien que la podía comprender. Y él también se vio como se vio correspondido por ella cuando se dio cuenta de que él le interesaba, que ella se interesaba por él, que ella le hacía preguntas, porque yo me la imagino las preguntas, porque él las contesta en sus cartas, ¿no? O sea que vemos que hay realmente que ella, y claro, que ella se interesa, y el interés, es que claro, el amor es interés por el otro. En el fondo es esto, ¿no? Mucho interés por el otro. Claro. Porque si no quieres a alguien, es que no le haces preguntas. No. Sí que exigen ese tipo de... Venga, retiro lo de la zalamería. Pero era una palabra tan bonita que me da apuro tenerla que quitar. Oye, debía ser Kafka, un poquito hablamos de él, a través de la mirada de Milena, debía ser un personaje verdaderamente singular. Para esta segunda edición he añadido un par de cosas nada más, y una de ellas es la imagen que grabó a fuego en la memoria de Vera Nabokov. Vera Nabokov se encuentra en Berlín un par de veces con Kafka en un tranvía y sin saber quién era, lo recuerda siempre y se lo cuenta a Vladimir, esos encuentros. Debía ser una figura verdaderamente singular la de Kafka, ¿no? Delgado, alto, parecía elegante siempre, como hay una foto suya delante de la casa Oplet, creo que se llamaba, lo hablo de memoria, que todos recordamos, y debía ser alguien verdaderamente especial, Kafka, ¿no? Pero esto de Vera Nabokov, sí. Esto hay un poquito de imaginación de Jesús, que sí, tiene ¿no? mucha imaginación. Sí. Sí. No, claro, lo leí en alguna parte y me llamó la atención. Decía que el matrimonio Nabokov en Berlín, pero únicamente encontré que alguien hablaba de que Kafka sí se cruzó con él alguna vez. Pudo ocurrir. Vivía Kafka murió fechas. en el 24 sí. y los Nabokov se conocieron como en el 24. No, ellos dos no, pero Vera no, bueno, si no está bien. Si no ne vero ben trovato y posiblemente se encontraron fantásticamente bien. Sí. Yo tuve que sonreír cuando lo leí en tu libro porque me pareció un detalle precioso. Sí, lo es. Sí. Vamos a conjurarnos los aquí presentes para mantener ya para siempre cómo se encontraron y no. Digo que debía ser una figura físicamente muy especial, Kafka, ¿no? Era muy guapo, la verdad. Sí. Era muy guapo y era un poco distinto de cómo nos lo imaginamos, porque generalmente los dibujantes siempre lo dibujan un poco tal como él hizo aquellos dibujos a base de palos, ¿no? De cerillas y esto, ¿no? El hombre que corre. Marionetas negras o algo así, ¿no? Les llamaba esos dibujitos que hacía. Sí, eso. Pues Kafka evidentemente era alto, pero tampoco era alto que tuvieras que mirarlo así. Era más o menos un poquito más alto que Milena, que yo no sé exactamente cuánto medía, pero me imagino que un poco más de 1,70 m, o sea que él podía tener como mucho 1,80 m, ¿no? Y luego, pues sí, era muy delgado, esto siempre, pero bueno, así era muchísima gente, ¿no? Sí. Y bueno, tenía sobre todo esos ojos maravillosos y una cara de alguien que es como muy fino y que piensa. Lo de los ojos me hizo gracia porque nadie se pone de acuerdo.
ni siquiera los contemporáneos en qué color de ojos tenía Kafka. Unos dicen que eran claros, otros sostienen que eran oscuros, o sea que tampoco hay que fiarse ni siquiera de los contemporáneos a la hora de documentar, por ejemplo, un color de ojos. Hay muchos episodios singulares en el libro de Mónica. Me ha llamado la atención, por ejemplo, ese regalo que quiso hacerle Kafka a Milena para mostrarle su complicidad, buscando la tumba de su hermano en un cementerio. O sea, dijo, le voy a regalar la visita a la tumba de su hermano. Al final no lo encuentra, pero dices, era definitivamente alguien especial, ese chico Kafka. Se pasó, quiso complacerla, quiso hacer algo bonito para ella. Y bueno, se pasó varios días buscando la tumba de su hermano y que no encontró, ¿no? Claro, o sea que, claro, es muy kafkiano esto de que se dedicara días y días a buscar una tumba que no encontró, ¿no? Sí. Y además, pues quiso también reconciliar a Milena con su padre y le escribió varias cartas, incluso quiso llegar como paciente a su consultorio, pero bueno, lo único que consiguió es que la enfermera que conocía bien a Milena, la enfermera de su padre, se enfadara tanto con él como con Milena, ¿no? Sí. También muy kafkiano, o sea que claro, Kafka no tenía que ir muy lejos para escribir sus historias, porque en la vida las historias le salían así. Ha sido decir kafkiano y comprenderlo todo, cómo no iba a buscar la tumba del hermano de su enamorada como gesto de amor. Hay, en la parte final, lo comentábamos hace un rato para la radio, hay una especie de destino trágico de todos los personajes, o buena parte de ellos, de los personajes que aparecen en el libro. Un destino trágico que es el mismo destino trágico que esa Europa tremenda, traumática de la guerra, de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Hay gente que muere en los campos, gente que debe abandonar su país, ir al exilio, hay gente que muere en accidentes. Nadie tiene una vida normal, con las comillas que quieras añadirle, ¿no? Una vida previsible, ¿no? Se levantó, dio clase en la universidad y murió. Claro, ¿no? Es que era una época trágica realmente, ¿no? Sobre todo pues en la patria de Kafka, pues hubo primero, estuvieron los nazis, la Segunda Guerra Mundial y luego el comunismo, ¿no? O sea que primero un totalitarismo y después el otro totalitarismo, el comunista, ¿no? Y claro, o sea que distintas personas del alrededor de Kafka pues murieron en los campos de concentración, entre ellos Milena misma, y otras personas murieron durante el comunismo, también en circunstancias un poco extrañas, como la hija de Milena, ¿no? Un accidente de los que ella era disidente, del comunismo y tuvo un accidente de coche. Es que era algo como muy común, cómo se deshacían cómo las autoridades se deshacían de los disidentes, ¿no? O sea que bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, pero realmente hubo mucha tragedia después de la muerte de Milena, que se produjo pues en el año 44, en mayo del 44, y pues su padre murió poco después, su hija pues unas décadas después, sí, los de Kafka también en los campos de concentración. Sí, es que cuando la época es trágica, pues se lleva muchas vidas, claro. Hay, decíamos antes, una presencia a partir de un momento en el libro, que es el nazismo, los campos de concentración. Milena es detenida, va al campo de concentración de Ravensbrück, sí. Y vivimos un tipo de campo distinto al que tenemos en la cabeza con las películas de los campos de concentración, porque se vive también mucha solidaridad, se vive mucha ayuda, las mujeres se ayudan unas a otras. Hay un detalle estremecedor
bueno, hay muchos detalles estremecedores, pero uno que me ha llamado la atención y es cuando le cuenta a una de las internas, amiga suya, que la SS no tiene ropa para los prisioneros y que recogen ropa de otros campos donde han gaseado y que marcan esa ropa con una cruz que les cosen o que les pintan al óleo para que si se escapan se pudiera reconocer en esas personas vestidas de civil a prisioneras de un campo de concentración. Ahí ha habido muchos detalles estremecedores, pero también hay mucha solidaridad, mucho cariño, mucha voluntad de protección hacia compañeras de tu mismo campo. Claro, por ejemplo, pues una de las últimas escenas del libro es cuando Milena celebra su cumpleaños, creo que tiene 48, y bueno, porque las demás compañeras del campo pues le preparan allí comida, bueno, de hecho comida, no es, son como trocitos de pan, y dice pan generalmente negro. En aquella época era muy apreciado el pan blanco, pues incluso había pues un trozo de pan blanco, y bueno, pues con esto era un festín para ellas, ¿no? Prepararon un poco de té a base de algunas hierbas que encontraban por allí por el patio, porque hierbas había. Yo fui a ver el campo para verlo todo bien, que bueno, el libro se abre con esto, con mi visita a este campo de concentración de Ravensbrück, y entonces vi que entre los barracones había realmente hierba, había incluso algunas como, bueno, la posibilidad de unas florecitas pequeñitas, lo sé por distintos testimonios, pero claro, yo fui en invierno cuando no había ni hierba ni había nada, y menos mal haber ido en invierno, porque entonces lo ves como, bueno, con toda su crudeza. Debe ser muy impresionante, lo es seguro, ¿no? Esto de estar metido en una documentación, en un lugar que aun siendo real es imaginario en tu propia cabeza, y de repente estar en el campo de Ravensbrück y ser consciente de que eso que tiene uno en la cabeza ocurrió, es real, es tangible, pasó ahí. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es lo que hay que hacer siempre que se puede. Es si se escribe, tanto si se escribe un ensayo como una novela, realmente poder respirar el aire del sitio donde está la acción del libro, pues es muy importante. Porque claro, yo necesitaba saber dónde estaba, que había bosque. Sabía que había un lago, ¿no? Porque metían las cenizas de las muertas en el lago, ¿no? Y pues quería saber qué había, cómo era el lago, había pájaros en el lago, había pájaros en el bosque, cómo era el bosque, cómo eran los árboles, ¿no? Las prisioneras podían ver desde el campo, podían ver el bosque, y sabes, toda clase de cosas. Es que a base de esto te imaginas también su humor, de qué humor están, su estado de espíritu, ¿no? Claro, claro, porque lo que les ayuda, tú has dicho muy bien que lo que les ayuda, y esto se ve en el libro, les ayuda mucho la solidaridad, la amistad, la cultura, pero también la belleza. Y entonces en la naturaleza está la belleza. Además la naturaleza es curadora, ¿no? Es como, bueno, podían haber tenido, o sea que aparte de todo el horror y la miseria y todo lo terrible que ya sabemos que había en los campos de concentración, pero cuando de golpe podían pues levantar la cabeza y mirar los árboles del bosque, o mirar algún pájaro en el cielo, pues claro, debía de ser una alegría que te ayudaba a sobrevivir. Me encanta porque hay mucha poesía en este libro. Uno va tropezando con frases y con situaciones poéticas, ¿no? Me encanta, página 39, tengo aquí anotado, cuando entra Milena en un café y escucha unas frases de admiración de unos chicos, unos muchachos que estaban allí. Dice, escuché esas frases
miradas y frases de admiración como si estuvieran arrojando flores a sus pies, y me encantó la metáfora, ¿no? No sé si era piropo la palabra, pero sí que sintió esas miradas como si alguien arrojara flores para que las pisara, y me pareció muy bonito. Oye, la traducción es la forma más profunda de leer, estoy de acuerdo, es una frase que dice Milena. Me da mucha curiosidad saber en qué escribes. ¿Hablas inglés? ¿Hablas catalán? ¿Hablas un perfectísimo, seductorísimo castellano? Y Gracias. checo, por supuesto? Pues hablo seis idiomas. 6 idiomas. Sí. ¿Eliges para...? ¿Cómo es? ¿Te levantas y dices, qué me pongo hoy para...? ¿Cómo es? Es un poco, es según el género. No sabía, es que... Sí, según el género. Si tengo que escribir una novela, sí, entonces recurro más bien a mi lengua materna. Y si tengo que escribir una prosa más como ensayística o digamos ensayo narrativo, como lo que hice con las mujeres del Gulag, Vestidas para un baile en la nieve, o por ejemplo el libro que escribí sobre Gala Dalí, que se llama La intrusa. Entonces allí me atrevo con una lengua aprendida como es el castellano, ¿no? Pero, o sea que depende realmente. Y en este caso, pues claro, hablando de una Milena de Praga, pues con más razón, claro, el checo era el idioma como de entrada, ¿no? Pero yo como una primera versión en mi idioma materno, de las novelas, y luego ya empiezo a hacer la versión castellana, que luego es la versión que es como la versión limpia, y luego lo limpio pues lo paso al checo, ¿no? O sea que, bueno, trabajar... Hay varios tránsitos, por lo que veo de traducción. Sí, trabajar con varios idiomas es laborioso y a veces me pone de mal humor. Todo se ha dicho, porque, bueno, porque te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que a mí me da buenos resultados, porque claro, al verlo puesto de una cierta manera en un idioma, pues te hace volver al otro y replantearte con pues la construcción de la frase o del párrafo o de la página, ¿no? Hay una protagonista secreta que es la ciudad de Praga. No siempre están en la ciudad de Praga, de hecho están poquísimo en la ciudad de Praga, pero a veces es como una aspiración, una ensoñación, un lugar idílico donde poder juntarse, reunirse, encontrarse. Sí, la verdad es que yo también lo veo así, ¿eh? O sea que Lo he visto bien. Lo has visto muy bien. Fenomenal. Porque claro, Milena está, de hecho, es una extranjera en Viena, la tratan como una extranjera, ella no sabe bien el idioma alemán, pues luego vive algún tiempo también en Dresde, y bueno, pues luego muere, pero vive también años y años, vive como 4 años, que son bastantes años para sobrevivir en Ravensbrück, ¿no? Y claro, o sea que vivió en Praga también años, pero realmente unos años muy, muy importantes los vivió fuera de allí, pero sí, Praga era algo siempre presente. Y sobre todo ella al final de su vida se presentaba de esta manera, se presentaba, soy Milena de Praga. Milena de Praga, sí, como el sí, título. como si fuera un apellido. Me encanta porque unos minutos antes de empezar a charlar había quedado, yo digo, voy a empezar leyendo esto y me acabo de acordar. Apenas 50 minutos después me he acordado de que habíamos quedado en leer el obituario que firma Milena de Kafka, cuando Kafka muere, insisto, tal día como hoy, que es algo que me has dicho, claro, estaba todo previsto, controlado, ajustado, por eso lo hemos hecho hoy, pero yo me he enterado esta mañana y me ha conmovido pensar que estábamos aquí 100 años después hablando de Kafka. 3 días después, es decir, el próximo jueves, si no he calculado mal, ella publicaba este texto en un periódico. Era el obituario de Kafka y cuenta de él.
Hace 2 días Franz Kafka, escritor en lengua alemana que vivió en Praga, murió en el sanatorio Hoffmann de Kierling, cerca de Klostenburg. Espero estarlo leyendo bien, en los alrededores de Viena. Pocas personas le conocían aquí, pues era un hombre solitario, sabio, un hombre aterrorizado por la vida. Llevaba años sufriendo de una enfermedad pulmonar y aunque se ocupaba de su dolencia, al mismo tiempo la alimentaba a conciencia. Cuando el alma y el corazón no pueden soportar la carga que llevan, colocan una mitad sobre el pulmón para que el peso se reparta a partes iguales. Escribió una vez en una carta, y esa era su enfermedad. Le confirió una delicadeza casi milagrosa y un refinamiento intelectual tan intransigente que asustaba. Era tímido, ansioso, amable y bueno, pero escribió libros crueles y dolorosos. Veía el mundo como lleno de demonios invisibles que hieren y destruyen a los desprotegidos. Conocía a los hombres como solo pueden conocerlos personas de gran sensibilidad nerviosa que están solas y pueden ser proféticamente al hombre entero a partir de un único guiño de su rostro. Esto es lo que escribió, ya digo, 3 días después de su muerte, Milena, sobre Kafka, y hay mucha verdad en este testimonio, ¿no? Debía ser así en muchos aspectos, y hay algo profético también en su obra. Antes hablábamos de eso, ¿no? Hay cosas que ya predijo Kafka que ocurrirían. Sí, era Kafka y era también su coetáneo Hašek, que escribía en checo. Los dos vivían en Praga. No tenemos ninguna, no sabemos si ellos dos se conocieran, no lo sabemos, no tenemos ningún documento de esto. Es posible de que sí, aunque los dos eran distintos y frecuentaban distintos ambientes, pero la literatura tenía muchos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, esta cualidad profética, ¿no? Que Kafka, tanto Kafka como Hašek, uno a base de carcajadas, de gran sentido del humor, y Kafka con un sentido del humor muy fino que no todo el mundo es capaz de distinguir, y que incluso posiblemente, según dice Kundera, algunos traductores no han sabido detectar y por lo tanto no han sabido traducirlo, ¿no? Sí, ambos hablaban pues del individuo como frágil delante del Estado omnipotente, ¿no? Y claro, esta sensación la tenían ambos porque así lo vivieron durante el Imperio Austrohúngaro. Pero claro, esto luego fue mucho a más a lo largo del siglo XX, ¿no? Cuando llegaron todos los totalitarismos, entonces se dio que tanto Kafka como Hašek, los dos escritores de Praga, y que nacieron más o menos el mismo año y murieron con un año de diferencia, pues los dos supieron retratarlo en su literatura. O sea que es una literatura totalmente profética, como también lo es la literatura que hicieron de los otros literatos vieneses, de los que hablamos antes cuando hablamos de los cafés. Nos quedan 4 minutos y somos muy los de la radio somos muy respetuosos con los tiempos. Me parece muy Escuchamos bien. unas horarias invisibles y rápidamente despedimos la convocatoria, y me vas a permitir que lea en mi libro, porque no me acordaba. Yo tengo una memoria malísima, y hablo de la muerte de Kafka porque me marcó mucho su muerte. Hay un cuento, una novelita de Kafka, El artista del hambre, que yo no recordaba haber leído, que he leído hace poco, y que vi que el protagonista de alguna manera era Kafka, ¿no? Esa voluntad de desaparecer
adelgazando y desapareciendo físicamente del mundo, acabó pesando unos pocos kilos, ordenó a Max Brod que destruyera toda su obra, no fuera a ser que lo leyéramos un siglo más tarde y consiguiéramos para él la inmortalidad para siempre. Perdón, me gustaría decirte que, como cuando tú me dijiste lo de los regalos a Milena, este no era exactamente un regalo, pero sí que era una muestra de gran confianza, porque él le confió sus diarios. O sea que sus diarios él no quiso que se destruyeran. Al contrario, los confió a Milena porque sabía que estarían en muy buenas manos. Y Milena los trató así, y antes de que pudiera pasar algo terrible de parte de los nazis, pues se los entregó a Max Brod. Pues así sobreviven las cosas. Y leo sobre la muerte de Kafka, de la que, insisto, hoy se cumplen 100 años. Yo me quedaba muy impresionado por eso, la verdad. Llegó a pesar apenas 45 kilos, todo huesos y sonrisas heladas, y en los hospitales señalaba resignado como un profeta enfrentando a su destino las camas vacías de los pacientes que iban falleciendo. En la primavera de 1924 llegó a Kierling, un sanatorio en las afueras de Viena, donde disponía de una habitación amplia y soleada. Había pedido a su amigo Max Brod que quemara sus manuscritos y papeles. Brod no le hizo caso, y así hoy podemos leer el proceso, el castillo, los diarios. Parte de esos cuadernos, notas y correspondencia pasaron años guardados dentro de una nevera en desuso en un apartamento en Tel Aviv antes de llegar a la Biblioteca Nacional de Israel. Respiraba con dificultad y le ardía la garganta. A veces tomaba el sol, ese sol cálido, abrigador de los convalecientes, los ojos desvelados y su voz de barítono melodiosa convertida en mordaza, en lija áspera. Las últimas semanas apenas podía hablar y se comunicaba por medio de notas que escribía en pequeños pedazos de papel. Algunas se conservan. Un poco de agua. Estos trocitos de pastillas se pegan como cristal, dice en una de ellas. En otra, unos pocos días más tarde, pregunta: ¿es posible que pare temporalmente el dolor? Por un tiempo más o menos largo, digo. Otro día escribe a Dora, sentada allí a su lado: ponme la mano en la frente un momento para darme valor. Se preocupa también de las flores que mandan sus amigos. Pedía jarrones altos para que el borde del cristal afilado no lastimara los tallos ni las hojas, sobre todo las de las peonías tan frágiles. Las veía languidecer sobre una mesa al fondo como un presagio, enfrente de la cama, sedientas como él y también moribundas. Las cartas que le escribió a Dora fueron requisadas por los nazis en un registro en su casa en 1933 y nunca aparecieron. Milena salvó las suyas entregándolos a un amigo poco antes de ser detenida por la Gestapo. Murió en el campo de concentración de Ravensbrück en mayo de 1944. También su tío Siegfried quedó atrapado en la sombra homicida del nazismo. Decidió suicidarse antes de ser detenido. Kafka murió a mediodía del 3 de junio de 1924 con una bolsa de hielo en la garganta que pretendía aliviar su tuberculosis de laringe. Dejó de respirar. Dora estaba a su lado y le cerró los ojos. Está enterrado en Praga. Al cementerio judío en el barrio de Stranice acudió un día una muchacha, Nelly, a quien, siendo niña, el joven Kafka le había escrito una carta, y lloraba allí sola, desconsolada, porque la había perdido. Sabía que ya nunca más nadie le escribiría otra igual y empezaba a olvidar lo que decía. Es costumbre dejar allí en su tumba: Doctor Kafka, se lee, piedrecitas y flores y a veces también algún escarabajo dibujado.
Mónica, un placer, me ha encantado que nos encontráramos en persona. No se me habría olvidado que nos conocíamos ya, yo creo que seguramente hablamos por teléfono. Les recomiendo el libro Soy Milena de Praga y el resto de sus libros. Somos viejos lectores de sus obras, según ha ido antes nombrándolas. He visto que había leído casi todo lo que ha ido citando y me encanta esta manera de explicar la realidad de una manera tan bonita y tan novelesca también. Pues muchísimas gracias, Sí. Jesús, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido y bueno, por escuchar. He visto vuestras caras y bueno, me he visto que estabais como muy interesados, cosa que bueno, que nos llena de alegría a Jesús y a mí. Yo creo que les hemos convencido. Ahí nos tenemos. Muchísimas gracias, un placer, y oye, qué impresión hoy acordarnos de Kafka, exactamente 100 años y unas horas más tarde. Mil gracias. Chao.